Tenemos esto de manera bastante somera. Dije hacer dos clases, pero como sabía que iban a venir, eso lo dejo para la próxima semana. Bueno, la importancia que tenemos nosotros con un órgano tan exquisito, ¿no?, como el hígado. Siempre es interesante mirar que hay importancia tanto para los que van a ser cirujanos como van a ser también gastroenterólogos o medicina interna, en la ubicación de algunos componentes vasculares también que son importantes para reconocerlos. Y que por esa razón también tenemos nosotros las patologías a veces hepatoencefálicos, ¿no?, que tenemos a veces un problema, un síndrome ahí comprometedor. Casi toda la vascularidad o sangre de tanto el páncreas, el aparato digestivo, va hacia la porta, vena cava, y ahí tenemos el gran problema. Podemos decir nosotros un constituyente, ¿no?, de hepatocito importante en todo lo que significa el funcionamiento tan exquisito que hay. Dentro de lo que significa ver el estado funcional del hígado, tenemos que ver definitivamente varios aspectos, ¿no? Y una de las cosas es la observación física, ¿no? Si no observamos nosotros esta patología, a veces solamente por un análisis estamos un poco desfasados, ¿no? Lo que tenemos que ver nosotros es que hay una necesidad de reconocer que hay algunos componentes a veces dentro de la exploración física que nos permite a nosotros reconocer que hay alguna posibilidad de diagnóstico. Y esto es importantísimo, dónde está ubicado, siempre la parte anatómica es interesante para poder nosotros tener una evidencia también de esta patología. Y esta es una de las cosas que ustedes han hecho ya, tanto la palpación, nosotros hacíamos hasta la doble mano, ¿no? Esta es una de las cosas que desgraciadamente se está perdiendo. Y nosotros podemos observar a veces alguna situación ahí también de apoyo diagnóstico, con un examen tan simple. Dentro de la función del hígado, que son varias, podemos resumirlas acá. Tenemos ahí la función de excreción, que necesariamente tenemos que ver con la bilirrubina, que es importantísima, la metabólica, que es uno de los importantes, justamente la glucosa, no solamente la parte de sino la glucosa, hematológica, porque los factores de coagulación son importantísimos, y la detoxificación, porque una de ellas es el amonio con la urea, que es importante, el almacenamiento con los glucógenos, los lípidos, y la inmunológica, que tiene que ver con la célula del QF, muchas veces para poder evitar algún ingreso de gérmenes. ¿Cuáles son los signos, pues, que nosotros tenemos en términos generales de una enfermedad hepática? Vemos nosotros ahí algunas consideraciones, ¿no? Dentro de eso vemos ahí el arco para una enfermedad de Wilson, el arco o el aro, ¿no? Eso vemos nosotros en la parte ocular, santomas, en problemas también, no solamente ictericia, sino lo que nosotros podemos observar también con las vascularizaciones externas, etcétera. Todas esas evidencias se pueden observar, evidentemente, en un paciente, ¿no? Y eso es lo que vemos nosotros muchas veces en el diagnóstico. A veces no somos tan observadores, ¿no? Dentro de eso, inclusive hasta hacer un examen de otoscopio, que es importantísimo. Porque ya cuando uno ve en la piel, ya definitivamente sabemos que es una ictericia. Pero muchas veces menor de 2, estamos hablando que solamente puede ser de tipo ocular. Hay signos específicos y signos inespecíficos dentro, ¿no? Específico es con respecto definitivamente a los problemas hepáticos, si hay una síndrome de ictericia, si hay un componente encefalohepático, si hay también algunas manifestaciones cutáneas, endocrinas, alteraciones nutricionales, ya podemos sugerir, ¿no? Y vemos realmente el componente hepático no solamente a través de la semiología, sino también la imagenología. Estamos hablando de signos específicos. En lo inespecífico muchas veces que puede empezar antes de estas patologías. Hablamos ahí nosotros de problemas de tendencia hemorrágica, estamos pensando más
problemas hematológicos, más que en el hígado. Problemas también de pérdida de peso, como una cuestión muy general, ¿no? Pero que realmente se da muchas veces estas manifestaciones como un preinicio a los problemas hepáticos. Y los signos relacionados, definitivamente tenemos ahí dos, ¿no? Todo lo que significa esa vascularización de la comunicación portosistémica, la fibrosis hepática, la disminución de la perfusión, lo vemos con la parte de la imagenología, y luego la componente hepatomegálico o colestásico, ¿no? Hay un sinnúmero de patologías que podemos nosotros ya como síndrome poder utilizarlos y poder colocarlos como una familia. ¿Cómo nosotros valoramos entonces esta situación del hígado, ¿no? Definitivamente hemos visto ya, igual que las funciones, ¿no? Metabólica, lipídica, etc. Y dentro de estas pruebas funcionales tenemos nosotros la integridad del hepatocito, las funciones, las excretorias, el brillo del hepatocito y las pruebas generales que siempre no debemos olvidar, ¿no? Un hemograma, las pruebas de coagulación, factores, un examen de orina, una glucosa y creatinina que también son importantísimas. Y luego definitivamente la función propia del hepatocito, tenemos ahí la albúmina, el colesterol. Antes uno decía, pero ¿por qué no? Cuando ya se pensó más evidentemente clínico, nosotros ya sabemos que la glucosa, tanto el colesterol, la albúmina son importantes, la protrombina son importantes como evaluación también de la función hepática, no solamente las transaminasas, como nosotros ya tenemos. Dentro de la integridad del hepatocito, que tenemos que valorar, y ustedes la evalúan, en términos así de los pacientes, tenemos dos tipos de enzimas, ¿no? Las transaminasas o aminotransferasas y la deshidrogenasa láctica. Ustedes ven nada más en ese dibujo el desprendimiento. Cuando hay una lesión van a salir. Puede estar en la mitocondria, puede estar en el mismo citoplasma y van a salir primeramente. Y generalmente la que sale más es la transaminasa TGP. Y el resto de elementos, tanto la gamma, y la alfa, están más en la parte externa, ¿no? De la célula, están en la parte de los canalitos. Por eso que nos sirve a nosotros como la parte obstructiva, ¿no? Dentro de lo que nosotros podemos mirar de las transaminasas, no son específicas, pero la mayoría, por lo menos la TGP es la que tiene mayor parte en el hígado, ¿no? Pero cuando hay un daño hepático, en este caso propiamente, con todas las evidencias clínicas, evidencias de historia clínica, evidencias de imagenología, podemos nosotros empezar a descubrir que es especial. Los valores que lo he puesto más o menos para que no decir que uno más o uno menos, más o menos es de 5 a 40 unidades por litro. Y en la actualidad se maneja bastante, a veces mucho de los cocientes, ¿no? Igual que la obesidad y muchos de estos elementos que ahorita ustedes están manejando lo mejor, definitivamente se da este tipo de cosas. Cuando hay un cociente entre la TGO y la TGP, nosotros estamos viendo nosotros que hay patologías, cuando es menor de 1, o igual a menor de 1, estamos hablando de una hepatitis vírica. Cuando estamos hablando de un mayor de 2, estamos hablando de una cirrosis de cualquier etiología, tanto viral o hepatitis B, hepatitis C, no estamos hablando sino ya del proceso propiamente. Y cuando estamos hablando pues de un mayor de 4, definitivamente estamos hablando de un fallo hepático agudo. Cuando tenemos una TGO mayor que la TGP, consideramos, con todos los antecedentes, que es una hepatitis tipo alcohólica. Y cuando tenemos valores mayores de 50 veces, estamos hablando de una hepatitis tóxica, no necesariamente alcohólica, de tipo viral, una hepatitis. Y definitivamente cuando la TGP es mayor que la TGO, y eso es evidente, hay una hepatitis de tipo viral. Cuando cae definitivamente los valores, ¿no? Cae significa que hay un descenso muy rápido de la transaminasa y aumenta la deshidrogenasa láctica, estamos hablando de una necrosis masiva. Entonces también son esos datos que a ustedes les van a servir cuando estén al pie de los pacientes y los puedan observar, ¿no? En estos casos. Estos son datos que sí es interesante que ustedes los conozcan, podamos retener un poco. Dentro de los factores que modifican, como les mencionaba, las transaminasas no son algo específico, pero ya cuando hay una patología sí podemos tenerla nosotros como una realidad
¿no? de manejo, y ahí tenemos cuándo van a modificar a veces una transaminasa y no hay daño. Se conoce también de que aproximadamente un 2 a 6% de pacientes que no tienen ningún tipo de patología hepática pueden tener las transaminasas altas. A veces sucede, nosotros hemos tenido pacientes en los cuales hacemos solamente un control y le encontramos a veces 60 o 70 del TGP. Y eso también ya en la literatura se refiere a eso, ¿no? Que también hay algunas transaminasas elevadas, entre comillas elevadas, y en pacientes sanos. Eso es una de las situaciones que también podemos manejar, ¿no? Por eso que siempre la basal es importante. Y ahí, raza, sexo, índice corporal, más obeso tendrá a haber ese, y hay ejercicio, igual va a haber aumento. Por eso que siempre a los pacientes que se van a tomar muestras, previamente se le dice, señor, no come, no tome, no haga ejercicio, porque eso va a aumentar su transaminasa, ¿no? Y también hay fármacos, y eso también va, que sí van a estar relacionados con esa lesión hepática aguda, que ahí tenemos nosotros, el más frecuente utilizar paracetamol, y algunas combinaciones más, porque ketoconazol también, ¿no? Que son más frecuentes. Dentro de sí, la patología que nos va a indicar un aumento muy grande de la transaminasa, estamos ahí los virus, generalmente están en la cabeza. Y luego el resto de patología que definitivamente hepática. Definitivamente son las transaminasas, las hepatitis A, B y C. El otro componente también de este daño es la deshidrogenasa. Y esta enzima también, que es una enzima catalizadora, que tiene que ver también con un componente ahí dentro del citoplasma y la mitocondria, tampoco es específica, pero cuando hay daño, porque en cada célula donde hay daño, igual que un infarto al miocardio, la deshidrogenasa va a estar alta, o sea, en cualquier célula donde haya necrosis va a estar alta. Pero ahí tenemos nosotros algunos componentes de isómeros, en términos ahí lo que van a significar, tanto la 3, 4 y 5, que son lo que actualmente se están dosando, ¿no? Para determinar esta patología. Dentro de la función excretoria, la importancia que nosotros tenemos es justamente la bilis. La bilis es la que nos va a decir, está bien el hígado en la parte excretoria, no hay obstrucción, etc. Y nosotros vemos ahí, ¿no? Unos componentes ya de lo que significa el metabolismo, ¿no? De dónde se inicia, de los hematíes. Generalmente cuando están viejos, están cansados, los hematíes ya tienen la habilidad tanto de membrana, van a ser destruidos, el macrófago lo destruye, ese elemento va a significar un componente para formar la bilirrubina indirecta. Va a ir al hígado, en el hígado va a glucuronizarse, entonces se va a formar ya la bilirrubina directa, y luego ya va a ser la excreción, ¿no? Es más importante excreción tanto en orina como en el aparato digestivo. Entonces, la bilirrubina, sí, evidentemente es un elemento que nos ayuda a nosotros a decir la vía excretoria del hígado está ok. Ahí lo vemos. Nosotros tenemos más o menos una bilirrubina total que puede llegar hasta 1.2. Algunos dicen hasta 1.5, pero vamos a dejar 1.2. Y es la mejor valoración del sistema excretorio. Una bilirrubina directa puede estar entre 0.4 a 0.5, etc. Pero una bilirrubina indirecta es la que va a estar más elevada. Es normal. Cuando estamos hablando, ya cuando una ictericia, sea ocular, sea que empiece ahí, estamos hablando más o menos alrededor del 2. Cuando tenemos una hiperbilirubinemia más uno de biliminógeno, estamos hablando de ya bilirrubina bastante elevada, una disfunción de tipo hepática. Y cuando estamos hablando de una bilirrubina indirecta, siempre estamos considerando una hemólisis. Y ahí vemos nosotros algunos valores, ¿no? En lo que refiere a los neonatos, porque nosotros conocemos lo que van a ser pediatras, neonatólogos, saben de que más o menos el séptimo día hay lo que llamamos nosotros la ictericia fisiológica, ¿no? A veces el neonato puede llegar a 10, 12, 15 de bilirrubina. Normalmente 10 hasta que desciende, pero si eso persiste, estamos hablando de una patología, ¿no? De hiperbilirubinemia recién nacida.
La otra, que nos va a ayudar también la excreción, sigue también lo que es la fosfatasa alcalina. Igual también dentro de la membrana mitocondrial, las cavernículas biliares, es donde frecuentemente va a estar. Y es uno de los mejores también indicadores de la absorción, mucho mejor que la gamma-glutamina, pero ambas se utilizan para una fortalecerse al otro. Y aumenta antes que aparezca la esteroides. Y bueno, y su liberación es más retardada que una transaminasa, y el descenso también es tardío. Y el valor alto definitivamente es diagnóstico, y el valor normal nos está quitando el diagnóstico de una función. Y en caso, cuando hay un aumento de esta fosfatasa alcalina en lactante, estamos hablando de una patología que es la atresia conductobiliar. En la hepatitis aguda, esto puede aumentar hasta 3 veces el valor, ¿no? A pesar de que mayormente no es una obstructiva, pero por inflamación va a haber también un componente obstructivo a nivel hepático propiamente, entonces va a aumentar. Cuando estamos hablando de que hay un aumento de 2 hasta 10 veces, estamos hablando de procesos infiltrantes. Cuando llamamos efectos infiltrantes estamos hablando pues hasta de metástasis. Y ven ustedes los valores ahí de lo que es la fosfatasa alcalina. En la gama pues una glucoproteína también, microsomal, la membrana, el árbol biliar, y también igual la distribución es difusa dentro del ovulido, no es una cosa específica. Entonces, y también igual no es una cosa específica, pero cuando hay patología, ahí tenemos nosotros el riñón, el páncreas, el intestino, el corazón, el pulmón, músculo, los glóbulos rojos, ¿no? Pero es mayor en este caso de origen hepático. Esto va a aumentar de forma paralela con la fosfatasa alcalina, pero no está influida con la necrosis, como es solamente con la parte obstructiva. Va a ser también esa elevación por colestasis intra y extrahepática. Y ahí estamos hablando de algunas patologías también localizadas en el páncreas o el uso de algunas drogas. Cuando hay una diferencia entre la gamma y la fosfatasa alcalina mayor de 5, también igual que la TGO y la TGP, estamos hablando de patología de tipo alcohólica. Y ahí ven ustedes los valores que también son importantes. Entonces, estamos viendo entonces que hay tanto para la expresión, ¿no? Tanto la bilis, tanto la fosfatasa, ¿no? Tanto la gamma, las transaminasas, las hidrogenasas lácteas, donde están haciendo una valoración, la funcionalidad y también de la parte excretora. Ya tenemos ya por lo menos 5 elementos que nos ayudan a nosotros a manejar. Pero también hay pruebas más específicas, ¿no? Específicas, ¿a qué se refiere? Que no van a dar un diagnóstico de una patología evidente. La alfa-fetoproteína, definitivamente cuando uno tiene unos valores, están llegando más de esos 500, estamos hablando de un hepatocarcinoma, no necesitamos la fosfatasa, en este caso la alfa-fetoproteína que se forma en el hígado fetal, el saco vitelino, desaparece el saco vitelino y luego comienza a formarse hasta que desaparece cuando ya nace, creo que es más o menos al año, 12 meses, desaparece. Pero si esto persiste, estamos hablando de una patología netamente hepática. Y luego tenemos también algunas patologías hepáticas dentro de la función. Esto de la función hepática, esto lo hablamos, esto ya casi definitivamente se ha dejado de olvido, ¿no? Solamente mencionarle como un aspecto histórico. Antes se hacía como cisteína, que también traía bastantes complicaciones. Ahí está la alfa-fetoproteína, como mencionaba, se forma en el hígado fetal, el saco vitelino, hasta el segundo trimestre, o sea, al final, ahí desaparece. Y luego se forma gradualmente, me parece a los 12 meses, casi al año, después del nacimiento. El diagnóstico de esto, cuando hay, tampoco como es específico, salvo que ya tengamos una evidencia histórica, clínica, etc. Estamos hablando de esta patología que estamos viendo nosotros, que puede ser un cáncer del hígado, un hepatocarcinoma,
puede ser un cáncer testicular, pancreático, ovárico, etcétera, vías biliares, etcétera, ¿no? También puede ser una cirrosis hepática cuando los valores no son tan altos, o también una hepatitis no de tipo neoplásica, ¿no? Con un componente agregado también una hepatitis de tipo viral. Pero también es, cuando esto se hace un dosaje a los neonatos, estamos hablando ahí, a veces hacemos, no nosotros sino el ginecólogo, hace el diagnóstico sarcomiótico, pueden haber estos grandes, entonces estamos viendo algunas patologías también de tipo genético. Ahí se menciona, ¿no? Valores mayores de 500 nanogramos, estamos hablando de un impacto carcinoma. Esto, ya tenemos pruebas de transaminasas, de cilogenasa láctica, la tasa alcalina, tenemos la gamma, tenemos la bilirrubina, que nos van a ayudar tanto a la parte hepática propiamente, la parte excretoria, y estas son las pruebas específicas para ya una patología evidente dentro del hígado. Y esto es lo que es la hepatitis en general. Nosotros vemos ahí la A, la B y la C. Generalmente nosotros más manejamos esas tres primeras, las otras solamente son referencias que nos mandamos a otro lugar, ¿no? Nosotros nos ayuda para un diagnóstico, la E también igual, pero la A, B y C son las que más utilizamos nosotros, el diagnóstico, para poder apoyar al paciente. Más allá no se puede porque no hay un tratamiento específico para esto, salvo la vacuna, salvo que en hepatitis C están utilizando también inmunocomplejo, ¿no? Y ahí vemos nosotros, ¿no? Hay anticuerpos, ¿cómo los dosamos? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros para valorar esto? Utilizamos reactivos, estos reactivos que dosamos son anticuerpos contra la hepatitis A, tipo IgM, y nos da el diagnóstico de una hepatitis A aguda. Lo que más se utiliza en los hospitales es el anticuerpo total contra la hepatitis A. O sea, eso nos da solamente que hay una infección, y también estamos reportándose que ahí está despertando la inmunidad. Se puede realizar la prueba también en ese, porque esto definitivamente es ano-boca, ¿no? Y también a través de la reacción en cadena polimerasa, ¿no? Que en la actualidad, como digo, estas pruebas se van a realizar, digo, más o menos, ¿no? Acá en el Perú ya llegó, en Chile ya llegó el espectrofotometría, el PCR pequeño. Yo diría unos 3 años más, ya estamos haciendo el diagnóstico de esto en 45 minutos. Y tenemos también igual la hepatitis B, el antígeno de superficie o el australiano, que eso se hace ya como un screening, ¿no? Esto ahorita ya llegó a las gestantes, ya se hace en las gestantes, se hace para operarse, porque ya no se deja esto, antes se hacía solamente serología HIV, ahora se hace antígeno de superficie para todo lo que es perfil quirúrgico, para lo que es inclusive hasta en términos de trabajo igual se está haciendo, etcétera, y ustedes que van a los hospitales se les está vacunando probablemente previo a este examen, lo que es el antígeno de superficie. ¿Qué más hacemos? Hacemos el anticore. El anticore generalmente lo hacemos nosotros en banco de sangre, pero es una evaluación. ¿Se pide en pacientes hepáticos? Sí. No tan frecuente, pero se pide. Y eso también nos está refiriendo que el paciente tenido tiene inmunidad. Pero en banco de sangre ya eso significa que no es donante. Y la otra que se utiliza con frecuencia es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ese diagnóstico de ese reactivo se utiliza mucho en pacientes comprometidos con el HIV. Eso se hace para ver la evaluación del tratamiento de este paciente, se está recuperando, por se le hace CD3, CD4, se le hace esto, entonces se está recuperando, porque este sobre las complicaciones que tiene un paciente inmunosuprimido también. Y el resto de cosas, LE, etcétera, es muy raro para poder utilizarlo nosotros. Y la otra hepatitis también, como caso específico, que se utiliza anticuerpos contra el virus C, o sea, anticuerpos totales. O sea, eso sí se realiza también, se realiza para pacientes de hospitalización, se realiza para pacientes de banco de sangre,
y inclusive hasta los que están ahorita mucho usando para el diagnóstico también son los cirujanos. El gran problema de los cirujanos es que si no tienen buen cuidado, hay una casuística de hepatitis C en médicos cirujanos y gastroenterólogos. Hay que tener mucho cuidado. Como este es un virus bastante lento, se puede decir, porque acá más o menos a los 20 años ya, con un periodo muy largo, recién estaban las sintomatologías, ¿no? Pero quizá dentro de todos los virus es más peligroso. Y también se está utilizando el PCR, la reacción en cadena por la polimerasa, se está utilizando para hacer también diagnóstico. Entonces, estos son dentro de la cuestión específica del alfa-fetoproteína que nos va a dar un diagnóstico más evidente. Y estos dos más, ¿no? Ahorita actualmente ya se ha agregado el citomegalovirus y el Epstein-Barr. Y esto ya se está haciendo, el citomegalovirus y el Epstein-Barr, inclusive el banco de sangre. Porque el citomegalovirus dentro de nuestra población, es lo que menciona, yo de verdad, es lo que he visto, dentro de los reportes llega hasta el 60% de evidencia de que ha tenido, por lo menos hay evidencia de esto, citomegalovirus. Y esto es uno de los causantes, yo tampoco lo estoy diciendo con mucho cuidado, pero yo lo he referido en un congreso, que también puede ser causante de la microcefalia, igual que el Zika. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente cuando es una cosa muy inmediata, podemos hacer nosotros diagnósticos en orina. Vemos ahí los cuerpos de infusión, ¿no? O puede ser también por quimioluminiscencia, hacemos el diagnóstico, eso lo pueden pedir también. Se está haciendo en la gestante, se está haciendo el banco de sangre, Entonces, porque eso también da problemas hepáticos, ¿no? Una de las cosas tremendas que he visto es justamente esto, igual que la mononucleosis. La otra, el otro también componente viral es el Epstein-Barr. Igual tenemos nosotros, más se utiliza a nivel general la ELISA, es una reacción para hacer el diagnóstico, la biopsia o también el PCR para hacer esto. Entonces ya estamos valorando cierto tipo de pruebas para ciertos tipos de virus que frecuentemente lo vemos nosotros en nuestro medio y no podemos dejarlo de lado, ¿no? Ustedes como los futuros clínicos ya tienen que conocer todas estas cosas también. Otro de los componentes también que se menciona es el ANA, y si vemos abajo está también TMA, el AMA, etcétera, el mitocondrial, el músculo, etcétera, y pues, parece mentira, pero es cierto, ¿no? O sea, inclusive hay una historia clínica que no la hemos revisado nosotros, que también habla de un problema hepático y tenía ANA. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia clínica. Tenía ANA. ¿Y por qué la hacen ANA? Porque sí, también se ve eso. Hay un ANA en una hepatitis autoinmune, en hepatitis virales, en enfermedad grasa del hígado, no alcohólica, enfermedad hepática inducida por medicamentos, vamos a encontrar elevado también el ANA positivo, y no es un lupus. En pacientes con hepatitis C, con presencia de ANA, estamos hablando, está asociado a eso una mayor actividad inflamatoria. Entonces estos pacientes son de alto riesgo. Y pacientes de hígado graso asociado también a aumento de la globulina, fibrosis, resistencia a la insulina. Entonces si se dan cuenta, estamos hablando ya un ANA, una hepatitis con un problema donde hay aumento de globulina, componente fibrósico del hígado, también va a ser resistencia a la insulina, entonces va a ser un problema diabético también, o problema hepático. Y ahí podemos nosotros observar en la otra esquema algunos componentes también dentro del músculo, como los mitocondriales también, y como marcadores, y el diagnóstico de algunos de ellos que son importantes, ¿no? Y nosotros vemos el ANCA también, que es uno de los componentes también inmunológicos, es utilizado mucho para una colonitis esclerosante. Una variedad de cosas que ya están ingresando dentro de nuestro diagnóstico, ¿no?, de laboratorio, dentro de que ustedes tienen que conocer. Otra de las cosas que se ve, no con mucha frecuencia, pero se observa así, son
hemocromatosis, ¿no es cierto?, la acumulación excesiva de fierro. Y abajo tenemos ahí los componentes, algunas cantidades, no más de 1000, estamos hablando ya de una patología. O cuando hay saturación de transferrina también mayor del 45%, estamos hablando de una patología. Y luego el resto de componentes, no solamente hepáticos, radiográficos y algunas sintomatologías también que nosotros nos van a ayudar. Entonces vemos una hepatomegalia, puede haber un cirrosis o un hepatocarcinoma también como componente. ¿Y por qué? Porque esto tiene que ver con un problema de tipo genético, hereditario. Este y el Wilson son iguales en el término así. O sea, y también puede haber, ¿por qué? Porque hay mayor destrucción de los elementos donde hay fierro, en este caso los hematíes. Entonces estamos viendo entonces que hay una acumulación. Si esto no se maneja con cuidado y no se pide. Años atrás solamente pedían fierro, ahora los médicos piden transferrina, ferritina, saturación, o sea, piden de todo. Yo creo que es una cosa importante porque también tiene que valorarse. Generalmente, como son pacientes en hospitalización, actualmente son pacientes de UCI, pacientes que están comprometidos, generalmente son ancianos, entonces la patología puede ser evidente porque ya hay compromiso hepático en estos pacientes. Y ahí tenemos nosotros la enfermedad de Wilson también, y tenemos ahí algunos componentes de la celostamina, la eliminación de orina en el cobre de 24 horas, el cobre intrahepático, definitivamente no lo vamos a tener, pero por lo menos conocerlo, el cobre sérico, sí, que ahorita ya se pide también igual, ya no es como antes, ya lo estamos solicitando, etcétera, y algunas sintomatologías que nosotros podemos ofrecer. También esto es un componente de tipo, ¿no?, hereditario, genético, o una mutación de un gen, y que no permite que se pueda metabolizar rápidamente el cobre, sino ingresa, se deposita y viene. Y esto es más una enfermedad neurodegenerativa, ¿no?, muy peligrosa. Y esto ya creo que lo último, y nosotros vemos acá los exámenes, siempre he mencionado que esto es importante, no es una cosa que hay que dejarla de lado, ¿no? Entre toda la patología, la basal es importante, hagan siempre la basal. Usted cuando tenga un paciente hospitalizado, no piense, pobrecito, que va a gastar plata. Si piensan eso, nunca van a tener una situación evidente. Y eso lo veo ya más de 30 años, ¿no? Siempre le digo a mis colegas, es una basal. ¿Por qué piensas en la plata? Piensas que la vida del paciente vale más que 100 soles. Y el asunto es que a veces, posterior a eso, encontramos otras cosas. Y ya no se puede solucionar el problema de ese paciente. Entonces, un hemograma definitivamente va a ayudar tremendamente con todos los elementos, eosinófilos, linfocitos, etcétera, ¿no? Solamente por mencionarle ahí, ¿no? Leucopenia, vamos a encontrar siempre un cuadro virósico agudo, y cuando encontramos posterior a eso una leucocitosis, estamos hablando que está entrando una fase 4. Y eso es fácil, sí, es un hemograma, no tiene nada que ver. Tenemos un examen de orina, el examen de orina que ustedes han visto ya repetidas veces hasta el cansancio. La coluria, el sedimento importantísimo. La coluria para ver el componente, ¿no?, en este caso la bilirrubina ahí, y el sedimento para ver si no hay compromiso de tipo renal. El colesterol, definitivamente, porque el hígado es el que forma esto, es una prueba funcional, la síntesis, el HDL, el LDL, y eso nos va a también demostrar que sí hay una insuficiencia. Y en la historia clínica se ven eso. ¿Por qué le pide colesterol ahorita? Porque es también parte funcional. Si no funciona, tenemos un colesterol también elevado, no puede manejarlo, ¿no? La albúmina, definitivamente, ¿no? Y ya son ahorita pan de cada día. Y tenemos allá las pruebas de coagulación, que también son importantes. Si no tiene que ver la vitamina ahí K, entonces tenemos que ver nosotros, tenemos que ver que ahí hay un problema de tipo hepático en ese momento, ¿no? Y acá vemos otro tipo también de componente, que es la urea. Si el hígado no es funcionante, no puede captar el amonio, no hace el componente para que pueda eliminarse como urea por la orina. Entonces, nuestro problema encefálico, etcétera, que es definitivamente tóxico, ¿no? Y lo vemos, generalmente en pacientes ancianos donde ya no pueden manejarlo. Entonces, simple es poder hacer los exámenes básicos. Y es solamente para mencionarles, desgraciadamente en nuestros medios, ustedes lo saben, los periódicos lo saben, ¿no?, somos unos grandes bebedores nosotros. Y ahorita con esto del fútbol, no he podido dormir hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no?, porque
pero una bulla terrible, ¿no? Entonces, si uno se pone a mirar, no solamente por hepatitis, sino también por el consumo de alcohol es lo primero. Y nosotros somos grandes consumidores de alcohol. Hay solamente un resumen de todas las enfermedades hepáticas, que hay algunas otras no. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros? Para valorar el estado hepático, las pruebas básicas, primeramente. Si yo encuentro que un paciente no tiene compromisos mayores, etcétera, encuentro problemas de colesterol, la glucosa, me pongo ojo. Le pido mis pruebas hepáticas, el perfil, mi bilirrubina, etcétera, para ver la funcionalidad hepática, la funcionalidad de excreción. Bueno, y veo que tiene cierta edad, ha bajado de peso, le dan las cosas específicas. Las cosas específicas, que a veces estamos en baja fetoproteína o otro. Y acá no he tocado, aunque debe tocarse, que nosotros debemos pedir también una imagenología. Una ecografía, resonancia, etcétera, nos va a ayudar también tremendamente. Si es obstructiva, nos va a ayudar también para ver, ¿no? Si puede ser cabeza de páncreas, puede ser los conductos biliares, puede ser encajonado también el váter, etcétera. Tenemos que ver todo eso, porque eso va a impedir muchas veces el manejo, ¿no?, de lo que es la función hepática. Y luego, un examen de orina va a determinar también si este caballero puede tener una malestar general, etcétera, y vemos que luego ahí se pone amarilla dentro de una semana. Y si no aceleramos las cosas, obviamente son compromisos. Y si es gestante, peor todavía. Si es neonato, peor todavía. Y hay pruebas genéticas ahorita para poder valorarlo, sí. Ahorita no es una excusa no hacerle un examen valorativo al paciente con respecto a lo que es la valoración del estado hepático, sea normal o sea patológico. ¿Ok? Gracias.